Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Acá desde el control hacen comentarios que provocan esta sonrisa. Hasta le pregunté si en el control había cuestiones de violencia de género, obviamente confirmaron que no, pero lo vamos a abordar con la seriedad que lo venimos abordando, las cuestiones psicológicas de la violencia de género. En otro programa vamos a hablar de las cuestiones legales. Para los que se incorporan ahora al programa, estamos con el doctor Juan Manuel Bulacio, que es médico psiquiatra. Juan Manuel, hablamos muchos temas, realmente con cada tema me quedé enganchado. Quisiera volver para atrás, pero el ritmo de la televisión es así. Como padre, como madre de chicas que de alguna manera diría, olfatear, inferir, que puede haber en la familia violencia de género. Y esto de alguna manera, lo hablamos fuera de cámara, si yo a mi hijo le digo no hagas tal cosa y siempre estoy cargando con eso, al último que va a recurrir es conmigo. Entonces, ¿cuál sería el abordaje de la familia? Porque, a ver, yo me imagino, por las entrevistas que he realizado, no por una cuestión de especificidad de la profesión, donde la pareja tiene una escena de violencia de género, vuelven a unirse, porque está el amor, pero está la violencia junto al amor y algunas respuestas del componente humano nos dijiste recién, pero estamos los padres, sí, donde estamos preocupados. ¿Cómo sería el abordaje desde ahí? Sí, es cierto que muchas veces las parejas cambian su estatus, podríamos decir, y ven las cosas, por lo tanto, de manera diferente cuando están juntos que cuando no lo están. Y lo mismo pasa con el entorno y hacia el entorno, ¿no? Hay veces que la violencia familiar o la violencia de género queda como muy escondida y termina resultando una sorpresa. Hay otras veces en que no. Pero en cualquier caso, siempre la cuestión va a ser, por medio del entorno, tratar de, cuando hay una sospecha de algo parecido, esa sospecha solamente va a poder descubrirse fehacientemente o poder manejarse si hay un clima de confianza. Es lo mismo que pasa con muchos otros cuadros. Cuando hay confianza puede haber diálogo. Cuando la persona se siente juzgada o evaluada negativamente, en general lo que hace es evitar esa exposición a otro castigo. Bueno, lo voy a decir así, vos que estás con ese violento y demás, en definitiva no te va a dar bola. No te va a dar bola, se aleja más porque le da bronca, trata de tapar. Va a tapar y de una foto como la que estamos viendo violenta. Ahí, ¿no? Una foto como la que estamos viendo ahí. ¿Sí? No, la anterior me interesó porque la conjunción de una chica golpeada con un beso, ¿no? Realmente marca acá esta fuerte contradicción, ¿no? Sí, una contradicción donde verdaderamente, si el amor es querer el bien del otro, cuesta pensar que eso es querer bien. Que hay ahí, claro, que eso es querer bien y que eso es amor, ¿no? Entonces, lo que estás basando es, señores, en la familia se pierde la confianza, no vas a poder abordar el tema. Exactamente. Típicamente, además, hay mucho reproche también, ¿no? Yo te dije que esa persona era tal cosa. Entonces, claro, todo eso lo único que hace es no solo alejar, sino quitar la posibilidad de recurrir en caso de estar bien. En caso de estar mal, de ser víctima de una situación así, ¿no? Muchas veces cuando la pareja se rompe, la mujer generalmente se puede arrimar a su familia, ¿no?, de origen, y en ese caso encontrar contención. Pero después cuando vuelve es como que niega todo lo anterior y más distancia toma. Entonces, de alguna manera creo que el entorno, cuando sospecha, tiene que estar como atento y tiene que estar cerca. Y ese estar cerca no es estar solamente preguntando, es generar vínculo, como siempre, ¿no? Ese generar vínculo ¿tiene que ver con el diálogo? Sí. Ahora, ¿el diálogo se puede forzar? No. El diálogo, te pega, sonaste. El diálogo requiere condiciones, requiere confianza. Cuando hay un clima que permite esa aproximación y ese diálogo, el tema seguramente va a salir. Porque la persona que es víctima de violencia de género sufre y sufre mucho y está como encarcelada y está en una dualidad y en una trampa en la cual no puede salir, ni quiere a veces salir, pero tampoco lo pasa bien ni quiere quedarse adentro. Entonces esa dualidad es lo que le hace a veces cambiar tanto de posición. Entonces tiene que saber que las personas que están cerca están, en cualquier caso están. Y eso es lo que hay que tratar de transmitir.
Bueno, muchísimas gracias, Juan. Por favor, a ustedes. Bueno, pasamos a la otra parte del estudio. Ahora sí, vamos a hablar de otra especialidad, de otra de las profesiones. Realmente una profesión que cuando uno dice ingeniero tiene distintas especialidades. Y me imagino cuando uno dice ingeniero tiene distintas currículas. En este caso nos encontramos con el presidente del Consejo Profesional de Ingenieros Industriales, ingeniero David Cohen. Bueno, David, primero, después quiero tocar el tema de la matriz energética, las especialidades y hacia dónde va el país en materia energética. Pero el tema de la currícula y el título único de ingeniero, donde hay distintas especificidades. En mi profesión de periodista, mi otra profesión es la de ciencias económicas, y hay 4 carreras tipificadas, hay más carreras, pero 4 o 5 carreras tipificadas, que está el contador, el licenciado en administración, el licenciado en economía, el actuario, y donde dentro de un mismo consejo profesional. ¿Cómo es el caso de ustedes, de los ingenieros industriales? En el caso de la ingeniería en general, después vamos a hablar del tema de los industriales en particular, el caso de la ingeniería en particular, cada una de las profesiones, madres o generadoras como químicos, mecánicos, etcétera, tiene su consejo profesional. Bien. Entre esos consejos profesionales estamos nosotros, que somos los del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. ¿Lo puedo interrumpir? ¿Y está bien o está mal que sea así? Yo preferiría otra cosa, es decir, ¿sí? pero forma parte de otro esquema, de otra formación. Nosotros en las facultades, en las universidades, digamos, cada una de estos consejos profesionales responde a una carrera que se dicta en los distintos institutos universitarios. ¿Con currículas diferentes? Con currículas, digamos, diferentes. En general son diferentes y se han ido diferenciando. Es decir, esto es un esquema anacrónico, es un esquema de origen, es un esquema que se ha ido implementando a medida que el país necesitaba de las distintas carreras profesionales. Arranca con la famosa división entre civiles y militares, ingenieros militares e ingenieros civiles, y luego aparecen industriales y van apareciendo en la medida que se fue dando el desarrollo económico del país. Sí, sí. Tenemos ingenieros navales, aeronáuticos, en fin. Van apareciendo las distintas especialidades a partir de las necesidades, es decir, siempre el sistema educativo corrió detrás de las necesidades. En ningún momento hay una previsión, porque, digamos, es muy difícil, inclusive es hasta un aspecto cultural nuestro, anticiparnos a una cantidad de acontecimientos. O sea, siempre fue reactivo y no proactivo. Siempre fue reactivo y nunca fue proactivo. Inclusive la misma carrera de ingeniería industrial surge de una necesidad que se da ya por mediados de la década del 50, más o menos contemporánea con el segundo plan quinquenal del gobierno peronista, donde se observa la necesidad de definir un ingeniero para las pequeñas y medianas empresas nacionales que no podían contratar a 5 o 6 especialistas. Entonces el origen de la carrera estaba vinculado con la actividad industrial. Con un proyecto determinado de país, con un determinado proyecto industrial. Eso ha ido decayendo cada vez más, inclusive lo vemos por las incumbencias, porque, digamos, las universidades que emiten títulos también habilitan o dicen en qué puede trabajar ese profesional. No es el consejo profesional. En otros países, los institutos universitarios emiten un título y le transfieren a las organizaciones profesionales la potestad de decir hasta dónde y en qué puede trabajar cada profesional a partir de evaluaciones adicionales. Bien. Le quiero hacer una consulta vinculado con, por ejemplo, lo que dijo el presidente de la Nación. Bueno, queremos crear trabajos que generen valor, ¿sí? Trabajos relacionados con el valor. Me imagino ustedes en un tema puntual, para ya relacionarlo con economía, pasar economía y volver nuevamente a la profesión de ingeniero industrial. ¿Qué estamos hablando de hoy? Energía. Hablando de energía, para lo cual le pido su sapiencia que nos dé alguna data, y volvemos también a la formación de los profesionales. Energía.
Obviamente el consumidor lo que vio fue el tarifazo y nos encontramos con naftas que creo que están más altas que en otros países. La luz, que tiene un componente altísimo. El gas, que terminamos importando gas de Chile más caro del gas que viene de Bolivia. Toda esta serie de factores. Otro tema que yo me hago cargo en mi propia editorial, nosotros los consumidores con estas tarifas, ya pasamos la línea del sinceramiento. Ahora pasamos del sinceramiento al financiamiento. Los consumidores financiamos a las provincias petroleras y financiamos a las compañías también petroleras, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. A ver, primer gran tema. Si yo quiero un país industrial, quiero agregar valor, quiero diversificar mi estructura productiva, lo que necesito es energía barata. Bien. ¿Tenemos energía barata? No. Bien. Hoy la energía se ha encarecido notablemente. Primer gran tema, la política de precios de algún modo me fija una posibilidad de producir, porque en definitiva todo proceso productivo es una suma de dos componentes básicos. Sí. Energía más recursos. Dejando de lado la energía como recurso. Son recursos, mano de obra, tecnologías, insumos, materias primas y demás. Todo eso tiene todo un encadenamiento con la energía, pero básicamente un proceso productivo es recursos. Si yo encarezco uno de los componentes vitales, que es la energía, indudablemente resto competitividad a mis productores y a los productos que, digamos, del sistema emergen. Es decir, primer gran tema, con la energía cara va a ser muy difícil competir y va a ser muy difícil generar valor agregado. Bien. Es decir, tienen que ser productos de altísima, de vanguardia, digamos, productos de altísima calidad y altísimo precio. Quiero hacer una consulta para relacionar esto con, con las especialidades de su profesión. Me imagino que ustedes deben estar trabajando en la propia currícula con los temas de la matriz energética, o sea, otras alternativas energéticas. ¿Por sí o por no? A ver. No hay hoy una vinculación entre la currícula y la matriz energética. La matriz energética nuestra es altamente dependiente de los fósiles, de los hidrocarburos fósiles. Entonces, evidentemente, si yo encarezco los hidrocarburos fósiles, voy encareciendo, obviamente, el costo final de la energía, porque es un insumo de gran utilización dentro del sistema de producción de energía. Ese es un aspecto de la cuestión. Y el otro aspecto de la cuestión es la currícula, en el cual se está iniciando un debate, una verificación por parte de los organismos rectores de las distintas currículas. Yo creo que evidentemente esta currícula, y eso es una opinión personal, es una currícula anacrónica, es una currícula que apunta a la fragmentación y que hace muy difícil la incorporación de los desarrollos científicos y el desarrollo científico y técnico. Es decir, sería sumamente, inclusive en otros ámbitos se da, en otros países se da, la necesidad de modificar la currícula apuntando hacia una base muy sólida científico y técnica, y después las especialidades ir dividiendo por departamento, por escuela, por profesiones, cada una de los, como decir, un esquema de 4 años, de un esquema básico de 4 años, y después 2 o 3 años de especialidad en función de la complejidad técnica. Bien. Lo que quiero agregar es, lo que hay que tener en cuenta cuando pensamos estos esquemas es que hoy la renovación de los conocimientos y los conocimientos aplicados a la actividad concreta se renuevan en especialidades como la electrónica en años. En un año o dos hay una renovación casi total de los conocimientos. Muy bien, ingeniero, vamos a pasar a la otra parte del estudio. Sí, ahora estamos con Ernesto Matos. Ernesto, bueno, hay muchísimos temas para preguntarte, ya has venido a varios programas, bueno,
escuchaste lo que hablamos de el trabajo agregando valor, realmente faltó agregar la parte política, ¿no? Los ingenieros industriales para trabajar en nuevos recursos energéticos, esto se ve dentro de 6, 8 años y de pronto los políticos todo apuntan al corto plazo. Pero vayamos a temas económicos, lo que está pasando en el día de hoy. Yo en la apertura del programa dije, bueno, los inversores extranjeros hay que atraerlos, ¿sí? Y hoy por hoy estamos viendo un esquema de fuga de capitales, sí. Y el segundo esquema que estamos viendo es, si vienen con plata, le interesa colocar en los LEVAC, en NOVAC, y no necesariamente en abrir una fábrica. Claro, sí, el último informe del Banco Central muestra que salieron del país en formación de activos externos unos 3.600 millones. Ahora, de esos 3.600 millones de dólares, 3.300 fue en billetes, o sea, dinero que se fue del sistema financiero argentino hacia otro, Europa, Estados Unidos. ¿Puede ser Panama Papers o no? No, porque esto está registrado, digamos. Sí. Después hay que ver en qué parte de los bancos cayó Europa o Estados Unidos generalmente. El tema es que si el gobierno está pidiendo que se hagan inversiones, estos 3.300 millones hubieran sido una muy buena inversión para este primer trimestre, digo, pensando en que el nivel de precios está aumentando, pero justamente el que más giró utilidades y dividendos es el sector de alimentos y bebidas. A ver, estamos hablando de remesas de utilidades. Sí, remesas de utilidades. Esos 3.600 millones. No, esos son formación de activos externos. Activos externos, sí. Lo que se conoce vulgarmente como fuga de capitales. Bien. Salieron 3.600 millones de dólares como fuga de capitales. Exactamente. Y después ¿En concepto de qué? De billetes. El concepto Bien. es este, billetes. Billetes de un sistema hacia otro. Pero se fueron porque le tenían miedo al gobierno actual, por la herencia recibida, como dice el gobierno actual, por lo que fue, no se sabe. No se sabe, es una decisión de cada uno del que gira dinero. Saqué la plata. Y después está el giro de utilidades y dividendos, que ahí tiene como principal... ¿Y cuánto hay de giros de utilidades y dividendos? 100.000 millones de dólares el sector de alimentos y bebidas. O sea, puede ser que tenga utilidades del año pasado que no giraron, las empezaron a girar, y después está metal común. ¿100.000 millones de dólares? 100.000 millones de dólares. Primer trimestre venía un ritmo de 50.000, 9 millones de dólares el mismo trimestre, el mismo periodo. Lo cual marca que los sectores económicos, por lo menos alimentos y bebidas y metal común, están llevando dinero al exterior. A ver, te puedo traducir, por lo menos sí. te lo traduce, sí, a ver, para que no tenga un componente, vamos a tratar, es muy difícil quitarle el componente político, pero el consumidor, ¿qué diría? Me subieron los precios, me cortaron la cabeza, juntaron platita y se la llevaron. Sí, exactamente es eso, justamente lo que uno está pidiendo hoy. Y me refiero a los empresarios, ¿no? Sí, los grandes estos grandes grupos que pueden llevarse. Mismos, los que ahora se reunieron para el acuerdo para no despedir gente, son los mismos empresarios que concentran y dominan el comercio exterior en la Argentina, y principalmente, como siempre lo decimos acá, el sector de alimentos y bebidas está conducido por Arcor, Molinos y Ledesma, ¿no? Arcor, Molinos y Ledesma son las principales empresas que se dedican a los agroalimentos y de consumo masivo. Bueno, con respecto, para volver con el ingeniero, con respecto a los temas de la suba de precios y principalmente las tarifas, bueno, ¿qué reflexión tenés para hacernos? No, yo concuerdo, digamos, me parece que, y es más, le diría que muchos de los ingenieros aportaron más a economía que los economistas, ¿no? Tenemos a Adolfo Dorman, Marcelo Diaman, y que el tema de la energía, si hoy está cara, no hay posibilidad de que una pyme pueda competir. Después sacaron los derechos de importación, o sea, había 19.000 posiciones arancelarias, que era lo que cuidaba más o menos los productos que no ingresaran de golpe al mercado interno y arrasaran con las pequeñas empresas. Bien. Quedaron 1.000 nada más. Entonces lo que estamos empezando a ver, como reclama el sector metalúrgico... De 19.000 a 1.000. De 19 quedaron 1.000 nada más. Posición arancelaria, para explicarle a todos ustedes, es decirle, queremos defender la industria argentina, le ponemos un freno. ¿Por qué le ponemos un freno? Porque en la década del 90 el discurso ¿cuál era? No tienen que venir, que va a tener precios más baratos y lo beneficia usted. Al final no beneficiaba porque generaba menos empleo, ¿no es cierto? Y sí, pues es la única herramienta. Esa y la energía barata, porque uno no puede competir con la tecnología de Japón, de Alemania, abiertamente, ¿no? Directamente. Convengamos para decirle también a todos los que siguen el programa, Estados Unidos, que se vende para afuera como liberal, fue el primero en proteger, por ejemplo, la industria automotriz en su propio país contra la industria automotriz japonesa. Sí, hay un presidente, se llama Ulises Grant, que decía, nosotros vamos a sacarlo como Inglaterra, 2 siglos de proteccionismo, después seremos librecambistas. Y me parece que acá apenas 12 años de una protección que encima está regulada por la Organización Mundial del Comercio, que no puede superar el 35%, tampoco era un proteccionismo exagerado, digo, para el mercado argentino.
Bien, bien. Bueno, pasamos a la otra parte del estudio, ya estamos a punto de finalizar el programa. Ingeniero, están trabajando ustedes hablando de energía y demás. A ver, a muchos de los que siguen el programa, este programa se ve mucho, Argentinísima Satelital tiene fuerte penetración en el interior del país. Imagínense, del norte al sur en todo el país. Y eventualmente, contra otros canales, tiene menos penetración en Capital Federal y GBA, pero en todo el país, ¿sí? Y seguro que hay mucha gente donde sus hijos dicen, bueno, yo quiero que tenga una carrera diferente, una carrera que le agregue valor a mi hijo, ya que hablan de agregar valor. Y ustedes están trabajando en cursos de especialización, por ejemplo, ya que hablamos de energía, ¿están trabajando en ese tema? ¿Lo están abordando? Nosotros, primero le quiero comentar algo. Constitucionalmente, cada jurisdicción controla a sus profesionales. Sí. Es decir, es algo que las provincias no han delegado en la nación. Es decir, cada jurisdicción tiene sus organismos profesionales. ¿Pero no hay una federación que los agrupa? No. El nuestro, nosotros tenemos una suerte de, pero no es un organismo de ley, un organismo que nuclea todas las carreras de ingeniería industrial que hay en el eso país. Está claro. ¿Sí? Eso es un aspecto de la Pero el otro aspecto yo le mencionaba al interior del país porque usted sabe que hay mucha migración. Claro. Me refiero a la migración de la gente del interior del país que viene a estudiar a Capital o viceversa, que van a estudiar de una provincia, van a estudiar a Rosario o que van a estudiar a Córdoba. Se da ese tipo de migración y a eso hacía referencia. ¿Están trabajando en cursos vinculados con la energía? Nosotros estamos trabajando en un curso de energía que vamos a, en las próximas semanas lo vamos a lanzar, que el título es Hacia una nueva matriz energética, el mismo título del curso, donde tocamos todos los tipos de energía, inclusive todo lo que es la generación hidroeléctrica, la generación termoeléctrica, para que se vea la problemática, y terminamos con una materia a mi cargo que es geopolítica de la energía. Es decir, para vincular todos los distintos aspectos con los decisores políticos y con el modelo de país que queremos. Es decir, plantear un poco la necesidad de repensar las cosas estructuralmente, hablar de política de Estado en serio del tema energético, porque un proyecto energético cualquiera lleva años en su desarrollo y concreción. Le hago una pregunta. Las nuevas formas que tiene la energía, ¿hacia dónde vamos? Hay que incluirlas dentro de un proceso. Es inevitable la llegada de la aparición y la puesta en marcha de los distintos tipos de energía. Pero lo tengo que hacer en el marco de un proceso virtuoso. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy trabajando básicamente con la generación termoeléctrica, a través de centrales ciclo combinado, las comunes, etcétera, 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 evidentemente el costo de generación es muy alto. Ahora, si yo como etapa intermedia trabajo hasta la llegada de eólica y solar en condiciones de utilización masiva, si yo trabajo con hidroelectricidad y energía nuclear, bajo notablemente el costo de la energía. Bien. Una cosa es la inversión y otra cosa es el costo de la energía. Perfecto, sí. Yo bajo notablemente... Eso me genera una renta energética que me permite revertirla en la puesta en marcha gradual de los procesos con estas nuevas energías. Es decir, lo que hay que tener en cuenta es que la hidroelectricidad es una energía renovable. Bien. No es una energía, digamos, a partir de fósiles que son agotables e inevitablemente su precio se va a elevar más allá de la coyuntura. ¿Y tenemos potencial, por ejemplo, para trabajar en hidroelectricidad? Y distintos estudios me dicen que el Paraná puede llegar a tener un potencial, hay que trabajarlo bien esto, de 40.000 megawatts. Qué importante. Nosotros hoy tenemos aproximadamente una potencia instalada de 25.000 megawatts. Nosotros tenemos que ir pensando en incorporar 1.000, 1.200 megawatts por año a la producción eléctrica, para ir bajando, ir aumentando la oferta y bajando los costos de energía. Porque si yo no tengo energía barata y sin subsidios, que es el otro gran tema. El otro gran tema, va a ser muy difícil pensar en un país industrial. El otro esquema sobre el cual hay que pensar es en el sector
de que consume fósiles en forma concentrada, que es el sector de transporte. Nosotros hemos pensado exportar 150 millones de toneladas de granos con camiones, lo cual en primer lectura es una aberración. Bien, ya hablamos acá de la matriz de costos y cómo está invertida la pirámide. Ingeniero, muy interesante. Muchísimas gracias por este programa. Gracias a ustedes ya por lo la vamos a invitar a próximos programas. Y ahora sí, pasamos a la otra parte del estudio y cerramos con economía. Cuando digo cerramos con economía, Ernesto, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Porque bueno, hay los primeros 5 meses de gobierno, ya marcó una tendencia, ya la gente dijo claramente, nuestra preocupación es el empleo y es la inflación. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, los últimos datos de Fiel en lo que es la canasta básica total, que mide la pobreza, digamos, ¿no? De alguna manera, de cuánto necesita una familia para vivir y no caer en la pobreza, tuvo una variación mensual de casi 7,8%. Y si medimos el interanual... De Fiel. De Fiel. Fiel no es una organización que pertenece a un partido político. No, es una fundación de investigaciones económicas latinoamericanas. Latinoamericanas, ¿no? Sí. De los años 60, tiene una gran trayectoria. Y mide una inflación interanual de casi el 41%. O sea, una familia para vivir y no caer en la pobreza hoy precisa más o menos entre 10.000 y 11.000 pesos. Bien. Y la realidad es que estos aumentos de tarifas están llevando a una mayor cantidad de familias que caen en la pobreza. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. No hay problema. Muy amable. Señores, ha concluido el programa de hoy, Proyecto Federal. Nos vemos la semana que viene. La primera emisión son los días miércoles a las 22 horas con todas sus repeticiones. Nos vemos acá en Proyecto Federal por Argentinísima Satelital. Chau.